mis queridos Munchkins, ¿cómo están? El día de hoy estamos con mi amiga Magnolia, que nos va a ayudar con la conversación de hoy, que es para un nivel intermedio. Antes de empezar, ¿nos podrías hablar un poquito de ti? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Me llamo Magnolia, soy de Paraguay, actualmente vivo en México. Solo vine aquí como de vacaciones, de mochilera, viajera. Y bueno, me enamoré de México y tengo aquí 9 años viviendo. Ok, muy bien. Entonces, mi pregunta sería, primero, ¿por qué viniste a México? Y después, ¿por qué te quedaste? Vine a México porque como viajera, mochilera, quería conocer varios países y en realidad hubieron muchísimos que me tentaron como para quedarme a vivir. Me quedaba, no sé, encantada con diferentes culturas, países, pero al llegar aquí a México, no sé, me sentí bien, me sentí cómoda, me gustaba, entonces decidí quedarme. Ok, muy bien. ¿Esa es la razón por la que decidiste quedarte? ¿O como que algo, Bueno, algo más? en principio sí me gustaba y entonces me quedé más tiempo del que tenía pensado y bueno, después ya me enamoré y después ya... Y ahora estamos aquí. Y ahora estamos aquí. Cuéntanos un poquito, ¿conoces otros países de Sudamérica? Aparte de, bueno, obviamente Paraguay. Sí, conozco casi todos los países de Sudamérica, Centroamérica. ¿Y cómo fue empezar a vivir en México? ¿Tu shock cultural fue muy grande o podrías decir que es muy similar? Como latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, pero también el lenguaje es muy diferente. Es español, pero es diferente la forma en que llaman ciertas cosas. También la comida es muy diferente. Allá no comemos chile y aquí llegué y empecé a comer chile y me enchilaba y... Ok. Sí, es diferente. Sí, es muy diferente. ¿La comida es muy diferente también o es parecida? Es diferente porque no tenemos tortillas, no tenemos picantes. ¿Ustedes no comen tortilla? ¿En vez de eso comen más pan? Ok, entonces ustedes es más pan. Pan y yuca. Y la yuca, ok. Ok, sí, nosotros casi no comemos yuca. Ok, ¿y los platillos típicos son muy diferentes allá y acá? Sí, los platillos típicos son muy diferentes porque se hace a base de harina de yuca o harina de mandioca y la forma en que se cocina el maíz es diferente. Entonces nuestros platos son muy diferentes. Ok. ¿Qué podrías decir en cuestión de las personas? ¿Somos muy similares o muy diferentes? Sí, nos parecemos al ser latinos, sí, somos parecidos. Somos similares. O sea, es como que puedes de una casa aparecer a la otra casa y va a ser igual la familia, los amigos. Como que eso no te costó tanto, no fue el shock cultural tan grande en ese aspecto. Pero dices que en cuestión del lenguaje sí. El lenguaje, aunque era español, igual sí. Básicamente porque las palabras son diferentes o por la pronunciación. ¿Cuál No, era como las que palabras son bien diferentes. Las palabras son diferentes. ¿Qué podrías decirnos de México? ¿Piensas que vas a vivir más tiempo aquí o piensas volver a Paraguay? Lo interesante de México es que es muy grande, entonces ya he vivido en diferentes estados, en diferentes ciudades y todavía queda mucho México por conocer, pero también quedan muchos países por volver y claro. La verdad no sabría. ¿Y Paraguay no crees que no es tan diferente? ¿O crees que, por ejemplo, no es tan grande y no cambia tanto? No, porque en Paraguay en realidad solo somos 7 millones de habitantes y creo que Guadalajara tiene 7 millones de habitantes. Entonces ya en territorio y en millones de personas ya es muy diferente. Pero, por ejemplo, ¿no cambia tanto el norte del sur en Paraguay? Es muy similar, las personas del norte y del sur, la comida no cambia, el acento. No, básicamente la comida sí cambia un poco y el clima puede ser un poquitito, pero es como muy neutro, como que encuentras todo. Sí, es cierto que en México sí cambia
sí cambia mucho de un estado a otro, ¿no? En realidad. La diferencia que tenemos, por ejemplo, es que como tenemos frontera con Bolivia, Argentina y Brasil, nosotros somos bilingües, hablamos 2 idiomas, oficialmente el español y el guaraní. Entonces, en la frontera con Argentina hablamos más español y guaraní. Y en ciertos lugares, hablan más guaraní. Okay. Y en la frontera con Brasil hablan portugués, con guaraní y español. Entonces, quizás esa sí es la diferencia, que vas a ir y las personas van a hablarte quizás mezclando 2 idiomas o 3 idiomas. Ok. ¿Y tú hablas guaraní? Sí. ¿Sí? ¿Y es muy diferente del español? Sí, es muy diferente el español. Entonces, básicamente en tu casa aprendiste guaraní, o también aprenden guaraní en la escuela. Son idiomas oficiales, entonces se enseñan en los colegios, universidades. ¿Es un poco raro para ti venir a México y solamente hablar español? No, porque somos bilingües, o sea, hablo perfectamente bien español y guaraní. ¿Pero no extrañas hablar guaraní? Porque me imagino que aquí en México no puedes hablar guaraní con alguien. Es que es diferente. Sí hablo guaraní, pero en realidad justamente por eso, porque vivimos más para el sur, nuestro idioma es más español y usamos ciertos toques del guaraní. Ajá. Y cuando queremos hablar con intensidad, o sea, hay palabras en el español que no tienen como la fuerza del amor que tiene cuando dices en guaraní, o de lo que quieras decir. Como que sentimentalmente es más fuerte si lo dices en guaraní. Sí. Okay. Si lo dices en español, puedes incluso regañar a alguien. Y no se siente como que... No, pero que te digan en guaraní es como que te estén clavando. Y lo mismo que te digan algo bonito en guaraní es más puro. Y, por ejemplo, ¿cuál sería, no sé, una frase que me puedas decir en español y en guaraní que tenga que ver con esto que dices sobre los sentimientos? Por ejemplo, Rogue Shagau, este extraño. Ok. ¿Y cómo sería algo como más como si estás enojada? ¿Qué diría? Pues... ¿Qué podrías decir? No sé, algo como... por ejemplo, pero... ¿O cuando tu mamá te regañaba en español o en guaraní? No, en español. Pero, por ejemplo, Añamembú o Añaracopehuaré sería como que eres el hijo del diablo, okay, o algo así. Muy bien. No sabía que hablabas dos idiomas. Hablo 4. ¿En serio? ¿Qué otros hablas? Portugués. Sí, es cierto. Ok. Muy bien. Bueno, pero creo que para mí es más sorprendente la parte del guaraní, porque México como tal, básicamente, sí, solo a pesar de el que tenemos idioma oficial. Tenemos el idioma oficial que es español, pero en realidad pues nuestra cultura conlleva mucho más, ¿no? Muchas lenguas. Y desgraciadamente, por ejemplo, ni siquiera mis abuelos hablan un dialecto, ¿no? En mi familia se ha perdido totalmente, y es cierto que hay lugares en donde todavía es el idioma oficial, que en México no lo es. Ok, bueno, pues... ya sea que decidas quedarte en México o ir a Paraguay, te deseo que te vaya muy bien en cualquiera de los dos. Y muchísimas gracias por esta conversación y por contarnos un poquito sobre Paraguay. Claro, y tienen que ir a conocer, está bonito. ¿Hay algún lugar que recomiendas específicamente como al que deberíamos ir? Pues en general todo el país, porque como no está explotado tan turísticamente, la gente es bien genuina. ¿Y hay algún lugar específico que te guste, en lo particular, que digas, yo les recomiendo esto? Pues sería entre la capital, la frontera con Brasil, la frontera con Argentina. Ok. ¿Y de comida qué nos recomiendas probar? El chipaguazú, que es a base de elote, o la chipa. Y si alguien está interesado en conocer un poco sobre las diferencias lingüísticas, vamos a tener otro video en donde vamos a hablar sobre esas palabras que son diferentes en Paraguay y en México. Y bueno, muchas gracias, a ti. Mac, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.